Amigos, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los martes en su programa Diálogos. Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y, como siempre lo decimos, propiciando la reflexión crítica sobre determinados temas vinculados a pueblos originarios, diálogo intercultural, descolonización. La idea es poner en agenda determinados temas que seguramente deben estar en la agenda pública, en la agenda política, pero nuestro propósito, nuestra motivación es introducirlos, porque a veces no se tocan esos temas, ¿no? Y como el tema de hoy, ¿no? Hoy día vamos a conversar de educación ambiental y también sobre un tema provocador vinculado a los dueños del agua, ¿no? Así lo hemos titulado, los dueños del agua. Los dueños del agua y educación ambiental. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que inmediatamente presento a nuestro primer invitado. Se trata de Mauric Bueno de Mezquita. Él es del Centro Bartolomé de las Casas y también del Observatorio Surandino del Agua, con quien vamos a conversar de este tema provocador, los dueños del agua. Mauric, muy buenas noches. Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes, con IDECA, con un tema realmente provocador, pero también a veces hasta dramático. Tenemos que mirarlo más a fondo, más allá de las apariencias. Así es, hay mucho para conversar, mucho para incidir. En realidad es un tema bastante delicado, el tema de los recursos hídricos, el tema del manejo del agua. Así que, ¿qué te parece, Mauric, si inmediatamente vamos a ver un video en el cual participa Porfirio Musaja? Él es de la comunidad de Condorancocagua, en Huacullani. Así es que vamos a ver este video en el cual el equipo de producción ha preparado una entrevista y versiones de este importante dirigente, Porfirio Musaja. Ahí vamos. Para nosotros, los comuneros, de los que habitamos en esta comunidad, agua es algo sagrado. Agua es como la sangre que nosotros tenemos en el cuerpo. Agua es igual para nuestra tierra, para nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, sangre es lo que alimenta a nuestra tierra, da vida, ¿no? Es muy importante. Sin agua no habríamos nosotros, tampoco no habrían nuestros animales, nuestros ganados, ¿no? Que están en los cerros. Entonces, agua, nosotros aquí, ¿no? Tenemos ese respeto, ¿no? Igual que a Pachamama, igual que a nuestra madre tierra, hermano. Nosotros aquí no pagamos por el agua, no al Estado. Nosotros agua utilizamos como en común, ¿no? El agua que sale del manantial, ¿no? Es, por ejemplo, allá arriba, baja por ese cauce hasta la pampa, ¿no? Y todos tenemos que, ¿no?, utilizar esa agua para nuestro ganado, igual forma para, ¿no?, cocinar, para todo eso, ¿no? Todo es común, ¿no?, en esta comunidad. Todavía no hay algo privado, que tampoco el Estado no nos dice que tenemos que pagar, ¿no? Aunque el Estado dice que tienen que inscribir, creo, ¿no?, registrar, ¿no?, a agua, ¿no?, a administración de la agua, creo. ¿No? Todavía no estamos en eso, ¿no? Estamos utilizando en común. Vamos a registrar cada uno de los manantiales, los pozos, los ojos de agua. Para nosotros va a estar mal, ¿no? Porque no todos tenemos ese ojo de agua, ¿no? Los que no tienen ojo de agua van a estar perjudicados. Nosotros siempre vamos a estar utilizando esas aguas que salen de ojos de agua en común. Ya se ha utilizado, ¿no?,
del local del agua dice, ¿no?, que tienen que registrar. Creo que eso nos va a perjudicar, no nos conviene. Primera sugerencia sería, ¿no?, a esa autoridad, ¿no?, nacional del agua, que se respete, ¿no?, nuestras costumbres, nuestra vivencia en nuestras comunidades. Si nos van a querer privatizar o si no nos van a decir que tenemos que pagar, ya vamos a tener problemas dentro de la comunidad. Van a salir perjudicados unos comuneros y otros van a salir no beneficiados con esta agua que sale de los manantiales, porque no hay un río que corre por esta zona, no más que todo por este lugar que es Condorancocaba. Mauri, las palabras de Porfirio Musaja son un poco reveladoras y un poco expresan esta cosmovisión del mundo andino, de los pobladores andinos sobre el agua, ¿no? Que no se ve como un recurso hídrico, sino como un ser viviente, como la Pachamama misma, como lo ha dicho Porfirio, ¿no es cierto? Absolutamente. El Porfirio refleja y habla por una enorme cantidad de personas, comunidades, campo, culturas, no solamente en Perú, en el mundo andino, amazónica, también en toda Latinoamérica. La historia ha creado diferentes formas de aproximarse al agua, diferentes culturas. A pesar del hecho que se dice y se escribe en leyes que se respeten los derechos de uso y costumbre, la realidad es distinta. La realidad nos enseña que cuando escuchamos a Porfirio, parecería que escuchamos algo fuera del planeta, fuera de la realidad, como si fuera que la forma como vivir con el agua, como vivir con la tierra, como vivir con todo un entorno ecológico, cultural, es algo obsoleto. Es algo ancestral, y cuando decimos ancestral, de frente queremos decir que no vale. ¿Por qué? Porque después de la conquista, después de la época republicana, donde la mirada sobre el agua también era un derecho de los que tienen los recursos para manejarlo. El Código del Agua del año 1906 todavía daba el agua como propiedad privada a todos los usuarios grandes, mayormente haciendas. Después, con la reforma agraria, comienza a entrar una nueva ley de recursos hídricos. Y ahora, último, en el año 2009, se aprueba en el Congreso, ojo, en una ni siquiera discusión, sino más o menos en un tiempo de 15 minutos, se aprueba una nueva ley de recursos hídricos. Suena bien bonito, habla de gestión integral de recursos hídricos. En el artículo 64 habla del reconocimiento de los usos y costumbres. Sin embargo, en la aplicación de las diferentes normas, organización, derechos, regulaciones, políticas de trasvases del agua de los Andes a la costa, todo va en contra de lo que sería un mundo campesino del agua. En ese punto, disculpa que te interrumpa. Ya, sigue. Mauri, precisamente haces mención, digamos, a las primeras legislaciones que hemos tenido con respecto al agua, pero resulta que en la legislación actual de recursos hídricos, la ley de recursos hídricos, de alguna forma también no deja de tener un sesgo colonial, ¿no? En la cual hay la posibilidad de la posesión de, como Porfirio muy bien indicaba, ¿no?, de los ojos de agua, de las fuentes de agua, y bueno, quien tiene dinero toma posesión de las fuentes de agua. Y lo que sucede, digamos, en la costa del Perú especialmente, es que precisamente se dan este fenómeno de los dueños del agua, ¿no? Total. Que ocho grandes empresas agroexportadoras y azucareras
controlan gran parte de las fuentes de agua y recaudan millones de dólares de ganancias, pero se trata de recursos, de fuentes de agua que en realidad están en peligro inclusive, ¿no? Entonces, en realidad, tanto en la costa, tanto en la sierra, estamos ante un fenómeno de, no sé, tú hablabas de que en el siglo pasado había una ley, pero esta nueva ley con su apariencia, como tú dices, que aparentemente es interesante, se denomina Ley de Recursos Hídricos, pero en realidad no ha cambiado mucho el panorama, quizás incluso se ha empeorado. Absolutamente, tú ya lo has dicho, y los datos y las informaciones nos corroboran. Lamentablemente no se estudia muy bien hecho esos hechos. Sin embargo, últimamente un conjunto de periodistas de investigación, el ojo público, comienza a dar ciertos datos que incomodan, porque comienzan a cuestionar lo tan bonito como parece el texto de la Ley de Recursos Hídricos. La implementación, efectivamente, es casi colonial o neocolonial. ¿Qué pasa en la costa? Tú ya mencionaste el tema dueños del agua. Mira, la enorme acumulación de derechos del agua por empresas agroindustriales que también competen el agua de los Andes, caso de Ica, que competen casi unilateralmente por el agua subterráneo, que lo pueden sobreexplotar hasta que los otros que no son tan grandes quedan con sus pozos colgados. Son problemas que muestran dónde va la prioridad. La prioridad va al gran capital, que sea agroindustrial, exportadora, que quede para el país. Claro, empleo en el momento de la cosecha de los peones. Peones que antes eran trabajadores o comuneros o inclusive pequeños propietarios. Entonces el modelo de explotación y por ende del agua ha cambiado profundamente la estructura social y por ende política, porque ¿quién maneja la influencia sobre estos tipos de legislaciones y aplicaciones? Que dicho de paso, en la costa, claro, tú mencionaste grupos, Grupo Gloria, los grupos que han ya acumulado un montón de tierras y con ello tú acumulas también el derecho del agua. Y la ANA lo otorga, obviamente, esa es prioridad. Entonces, la otra cosa es de que en el mundo andino, que no tenemos grandes empresas agroindustriales, pero sí tenemos una gigantesca cantidad de concesiones mineros, con la misma prioridad. Entonces, en realidad, en la Amazonía ocurre el mismo. 73% del territorio concesionado a 14 empresas petroleros, y de estos la mayoría son extranjeros. No digo que toda la sierra ya está en explotación, pero ¿cuántos derrames petroleros hemos tenido que no han mantenido la posibilidad de la vida en la Amazonía de las diferentes comunidades? El agua malogrado, con todos estos derrames, no es agua, ya es un asalto a la vida de otros. Pero eso es chistoso. Estos otros, porque así se habla, esto no tiene mucho valor. No tiene prioridad, por eso son canjeables, son despojables, pueden liberar el territorio vía varias políticas y proyectos y más que todo la aplicación de los derechos del agua. Una empresa que acumula más agua durante los últimos años, 60 años, es la empresa Southern Peru Copper Corporation. Es impresionante. Tiene la libertad. Es la que figura como la más en esta investigación, ¿sí?, que tú mencionas de Ojo Público, ¿no? Por supuesto. Realmente Sauder es la que mayoritariamente controla las fuentes de agua. Sí, y tiene el derecho aparentemente de poder malograr toda una cuenca, quitar el agua a no sé cuántas comunidades en la zona de Waitiri, Lucumba y toda la zona de Candaravi y transvasarlo a Moquegua. Bueno, ahora Puno, ¿cuántos conflictos tenemos sobre el agua? Tenemos el problema gigantesco, que es el trasvase de aguas de la zona alta de la cuenca de Capazo, del río Mauri, a Tacna, una cuenca binacional. Tiene que ver con dos países,
no puede tomarse decisiones unilaterales. Y por otro lado, la idea de decir que los pobres pobladores de Tacna, que ha crecido tanto, son mayormente puneños, necesitan agua. Por supuesto necesitan agua, pero el trasvase de más del 60% del agua a la zona del Pacífico no es solamente el Tacna, por favor. Es para la minería Minsur, que ya secó el desierto con sus pozos, y va a Ricota, a la energía que también va a los mineros. Y si fuese que la empresa de servicios de agua potable de Tacna mejoraría su eficiencia de servicio de agua, que es muy bajo, si lo mejoraría como tendría que ser, no necesitan más agua. Tiene que manejar la agua responsablemente bien y tiene que ver en su territorio qué es la conservación y cosecha de agua de manera responsable, conjuntamente con comunidades que dicen que van a respetar sus usos y costumbres. Entonces, frente a este gigantesco modelo de acumulación por despojo, porque eso es en realidad lo que pasa, es una injusticia hídrica gigantesca. La protesta a menudo se declara como rebeldía, hay que declarar ciertas zonas en emergencia. Mire, totalmente ilegal. El Estado declara en emergencia la conexión de las Bambas a Purimac vía Cusco a la conexión para transportar los productos mineros a la costa. ¿Qué significa? No hay ningún argumento legal, según Constitución, que permite decir que es una zona de emergencia por tal o cual razón. Solamente es protección de las empresas mineras. Si tú te acercas a 50 metros de esta pista, eres sospechoso y debes estar detenido porque no estás permitido en una zona de emergencia. Ilegal. Y la ilegalidad está generada por el propio Estado. Entonces, ¿cómo podemos como población reclamar derechos? No son favores, son derechos democráticos, todo, según protocolos internacionales y todo, que nos permiten no solamente cantidad de agua, sino también calidad, porque la contaminación del lago Titicaca, Coata, Juliaca, las zonas de aguas servidas, yo lo conozco este problema desde hace más de 40 años y no se puede hacer nada. La gobernanza no tiene esta prioridad porque son campesinos. Y eso tiene una connotación, yo diré, anticultural profundo. Pero también ahí, Mauri, se nota claramente que, digamos, si formásemos un triángulo entre la comunidad, el Estado y las empresas, pueden ser azucareras, agroexportadores, mineros, ¿no? Resulta que, de acuerdo al modelo neoliberal impuesto y que tenemos en el país, el Estado se alía con el gran capital, ¿no? Y deja a la comunidad realmente, no la defiende en primer lugar, ¿no? Y otra cosa, cuando tú mencionabas la legislación, nuestra legislación tiene esa característica. Por un lado, reconoce, ¿no?, usos y costumbres, pero por otro lado también viene la parte fuerte, ¿no?, el apostar por la inversión extranjera, por la extracción de recursos naturales y ser un país pues, extractivista. En realidad, claro. ¿Qué puertas de salida, qué ventanas de salida, qué propuestas, qué horizonte podríamos ir caminando para enfrentar esto, ¿no? Porque también te vas desde la parte, uno puede ir desde la parte, digamos, política, los movimientos sociales, políticos, hasta lo que es incidencia, etcétera, pero en realidad el panorama es gris. Es súper gris. Y no es tanto que el Estado se alinea a las empresas, es que las empresas han copado el Estado. Claro, lógico. Es al revés. Y como lo llaman la famosa puerta giratoria, funciona súper bien. Entras, sales, la defensa de los derechos va por allá. Ahora, hay nuevas modalidades que se está mencionando como una idea de una gestión más democrática, pero con un gran problema, que son verticales, son con muy poca participación de los propios comunidades,
que son, por ejemplo, los lineamientos para los consejos de Cuenca, que en Puno todavía no avanza porque parece que el gobierno regional que está encargado no le da mucha importancia, quizás ni siquiera sabe de qué se trata, pero todas las cuencas altas en la cuenca que va a Moquegua y a Tacna son de Puno. Y no es cuestión de propiedad, sino es quién va a conservar aguas para quién abajo. Y lo mismo ocurre en otras partes del país. Entonces, protestar, es decir, y reclamar los derechos, por lo pronto no ha servido mucho. Nos ha llevado de frente a un proceso de cierta criminalización. Tú como líder, como dirigente, como Porfirio del video, cuando él dice algo público donde lo cual no está de acuerdo y que está contra el interés del, yo diría, el gran capital, porque no solamente es agroindustria, hidroeléctrica, petrolera, todo, inclusive la expansión urbana, que tiene cierta prioridad como el agua potable, si uno en alguna manera cuestiona, es sospechoso. Y además se le da de frente una suerte de denuncia y mejor desapareces porque si no, no sigues. Entonces, la desmantelación también de la organicidad de la población, que tiene todos los derechos democráticos de poder estar en acuerdo o en desacuerdo. Es el principio democrático. Y Perú quiere ser un país democrático como Europa, como otros países, y no entiende lo que implica. Lo que sí entiende es lo que no vale. Entonces, la respuesta es, yo creo que nos toca ahora trabajar legalmente, jurídicamente, la no aplicación correcta de las propias leyes del Estado y la Constitución, dentro de la legalidad, dentro también la presión de los movimientos sociales. Esta combinación es lamentablemente en este momento, en esta coyuntura, el único instrumento que nos queda por el momento. Así es. Sí, pues en realidad hay un camino muy largo por recorrer y en realidad también es un asunto de bastante toma de conciencia, ¿no? Y como lo que tú mencionas en algún momento, en estos consejos de Cuenca, a veces el gobierno regional ni siquiera pues está en su agenda y como bien mencionabas, ni siquiera seguro se entiende, ¿no? Pero bueno, hay un camino grande por recorrer en el tema de recursos hídricos, y no solamente recursos hídricos, es toda la política extractivista, pro-neoliberal, pro-orientada hacia el gran capital que caracteriza a nuestro Estado, ¿no? Bien, Mauri, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo, como siempre, ¿no? Siempre eres un invitado de diálogos, de IDECA, y bueno, en otra oportunidad estaremos contigo. Muchas gracias también. A veces no es tan simpático de decir las cosas como son, pero así lo ven la gente como Porfirio, algunos estudiosos y algunas instituciones que se comprometen con un futuro justo del agua para todos. Así es. Muchas gracias, Mauri. Bien, hacemos una pausa comercial y luego de la pausa comercial entramos con el tema de educación ambiental. Ya está con nosotros nuestro invitado, Hiroyuki Tosaka, del CLIP Latinoamérica. Vamos a conversar este interesante tema de educación ambiental, que está muy vinculado a lo que hemos hablado, ¿no? Estamos más o menos en una misma esfera de temática, ¿no? Pausa comercial y retornamos. Bien, como lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora sobre educación ambiental. Y como todos sabemos, hay toda una campaña que ha tenido un rebote internacional, un reconocimiento, que es esta campaña de Unidos por el Titicaca, que es una iniciativa fabulosa, ¿no? Una iniciativa ejemplar en realidad. Y para eso estamos con Hiroyuki Tosaka, de CLIP Latinoamérica, para conversar un poco sobre eso y sobre las actividades que se realizan. Hiroyuki, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿qué te parece si lo primero que vamos a ver es el equipo de producción tiene un video sobre el informe de la jornada de limpieza que se ha desarrollado y bueno, informe jornada que se ha hecho el día de hoy, así es que vamos inmediatamente a ver la jornada.
Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en Puno se realizó la quinta jornada de limpieza denominado Titicaca Limpia. Colegios, universidades que se suman a esta jornada de limpieza y que tiene que ver justamente con el cuidado de nuestro medio ambiente, nuestro principal recurso natural, que es el lago Titicaca, ¿no? Nosotros lo vemos desde el punto de vista como una desconexión con nuestra naturaleza. Creo que Puno, como la capital del folclore peruano, como uno de los focos de civilización a nivel de Perú y de Latinoamérica, hemos tenido en épocas anteriores un vínculo estrecho y armonioso con nuestra naturaleza. Esta era nuestra madre lago. Sin embargo, hoy en día nos hemos desconectado tanto de ella y no nos damos cuenta que al enfermarla a ella, nos estamos enfermando nosotros, y sobre todo los que vienen, las generaciones venideras. Entonces, generar esa concientización, este nuevo vínculo, revincularnos nuevamente con nuestra naturaleza, creo que es fundamental. No solamente hace falta normativa y inversión del Estado, eso también es importante, pero lo más importante es que la sociedad misma, nosotros mismos, tomemos conciencia y revertamos este daño que le estamos haciendo. La actividad se desarrolló en la bahía del lago Titicaca, donde participaron delegaciones de diferentes instituciones públicas y privadas. Prácticamente hasta los animales paran botadas en el lago, así es la contaminación del lago. Y nosotros queremos mejorar esto gracias a que nosotros estamos participando en esta limpieza de la bahía del lago. Vamos a lograr siquiera un poco de limpieza hacia la bahía del lago. Bueno, estamos participando desde primero a quinto año de secundaria de la institución educativa Carlos Rubino Burgos. Yo creo que no solo estas jornadas deben realizarse en el Día Mundial del Ambiente. Yo creo que todas las autoridades, la población, estudiantes, docentes, deben aunar esfuerzos para poder salvar nuestro lago sagrado de los incas, el lago Titicaca. De un tiempo a esta parte vemos cómo viene produciéndose la contaminación que viene agravando esta situación. Los afluentes del lago Titicaca, si bien es cierto que hoy se va a hacer una jornada de limpieza con la participación de muchas delegaciones, pero considero que el mayor problema está en los afluentes al lago Titicaca y por los relaves mineros, una contaminación que yo creo que deberían tomar las acciones necesarias las autoridades, priorizar proyectos que de tal suerte que no exista no se produzca la contaminación de nuestro lago Titicaca, ¿no? Cabe indicar que esta actividad fue organizada por CLIP Latinoamérica, organización que trabaja el cuidado del medio ambiente. Y cada vez esta jornada se involucra más gente y más municipios. Entonces no solamente estamos aquí para limpiar esta bahía, pero hay gente que está en Coata, Capachica, también Irabe, Chuquito, Curi. Entonces esta limpieza es nuestra demostración de solidaridad, ¿no? Ustedes quieren realmente limpiar ese lago, ¿verdad? En el inicio de esta jornada se hicieron presentes autoridades de diferentes instituciones. Asimismo, se tuvo al conferencista internacional Yukoi Ken. Estoy ansioso de acompañarlos a ayudar en esta gran tarea de devolverle un poco, solo un poco, de todo lo que nos da un lago tan maravilloso como lo es el lago Titicaca, el Puma Gris. Creo que en la conferencia de ayer, Yokoi tenía mucha razón al decir que el lago no es la víctima, sino somos nosotros en sí. Deberían tomar conciencia con ese concepto, ¿no?, de que a la larga son nuestras próximas generaciones las que van a sufrir las consecuencias. Ahora nosotros no las sufrimos tanto, pero luego son ellos los que van a realmente sufrir. Llegué a Japón con 10 años y me impresionó que en un país con tanta tecnología, edificios tan altos, con un tren bala tan fantástico, con unos carros tan impresionantes, en la escuela no habían trapeadores en la escuela.
Y yo llegué a pensar cómo es posible que en un país con tanta tecnología no existan trapeadores. ¿Por qué no hay trapeadores? ¿Será que alguien no se los inventó? Y si me los invento yo, me haré rico, pensé. ¿Por qué no hay trapeadores en las escuelas de Japón? Lo que más me impresionó no era solo que no había trapeadores, sino que cuando terminó el primer día de clase en Japón, para mí, no nos podíamos ir, sino que teníamos que limpiar la escuela nosotros, los niños. Y como no habían trapeadores, lo hacían con un paño muy grueso de tela que doblan, es de toalla, que lo doblan en 3 partes, lo cosen en X y literalmente agachados, inclinados, como empujando el suelo, todos los días limpiábamos el piso del salón que nosotros mismos ensuciábamos. Otros tenían que limpiar los pasillos y algunos estaban asignados para el baño. Todos los días teníamos que hacer aseo porque tampoco habían señoras del aseo en la escuela. El aseo lo hacíamos nosotros. Cuando le comenté eso a mi madre se preocupó mucho y dijo, ¿cómo así? O sea que usted va a la escuela a limpiar la escuela. Digo, al final sí. Cuando le comento a mi padre, dice, de las cosas por las cuales pago en la escuela, que más me gusta pagar es que lo pongan a hacer oficio y a limpiar. Porque esta es la cultura del japonés, siempre estar limpiando todo. Esta jornada se llevó a cabo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, en donde se apreció también la participación de la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, colegios, universidades, Ejército Peruano y otras organizaciones de la ciudad de Puno. Ese ha sido el informe sobre la jornada de limpieza que se desarrolló el día de hoy. Y bueno, Hiroyuki, quizás sería interesante que nuestros televidentes conozcan un poco esta iniciativa, un poco contar, ¿no? Brevemente cómo surge, cuál es la motivación inicial y cómo va a ir caminando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en realidad se trata de una experiencia ejemplar que moviliza. Bueno, ya ahora estamos movilizando instituciones públicas, instituciones privadas, colegios, las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero todo tiene un inicio. ¿Cómo fue al principio, Hiroyuki? Cuando yo llegué aquí, en 2014, al fin, yo he trabajado mucho en área de educación de liderazgo. Y yo siempre pienso que el liderazgo no es solamente desarrollar sí mismo, no solo, pero que este entendimiento de liderazgo tiene que siempre dirigir a hacer algo bueno por la sociedad. Entonces, cuando llegué aquí, me di cuenta que el problema fundamental es la contaminación del agua. Y en qué manera los jóvenes pueden hacer algo con este tema. Por eso iniciamos Unidos por Titicaca 2015, y ahí empezamos con 3 personas, yo, Neftali, mi asistente y otro. Empezamos poco a poco y ahora estamos creciendo y da más impacto, ¿no? Porque más jóvenes quieren involucrar, realmente quieren hacer algo bueno por la sociedad. Ahí estamos trabajando así, con muy pocos recursos, pero la voluntad de los jóvenes. Claro, con una fuerte voluntad, ¿no? Sí. Y mucha actitud. Sí. Y eso de la voluntad y la actitud, quizás como una recomendación para la población, para ese trabajo, ¿no? Que es tan interesante de la educación ambiental, ¿no? Sí. De la toma de conciencia, de mirar el mundo de otra manera, ¿no? Sí. Educación ambiental, en nuestro punto de vista, ¿no? Tiene que basarse en la educación de carácter. Porque muchos de educación ambiental solamente está poniendo diferentes informaciones del cambio climático o informaciones como afectando nuestra vida, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿por qué hay contaminación? Es la contaminación de nuestra mente, ¿no? De diferentes factores, materialismo, secularismo, consumismo, hay muchos elementos. Y así el hombre está estancado con ese entendimiento que los materiales pueden traer la vida, más éxito o felicidad. Pero en realidad no.
Entonces, ¿cuál es más importante de realmente desarrollar calidad del hombre? Es algo más interno. Entonces, los valores que nosotros tenemos que desarrollar e implementar en nuestra vida para cambiar yo mismo primero. Y ese es el problema que ahora muchos políticos de medio ambiente, por ejemplo aquí enfocando construcción de plantas de tratamiento, seguro que es importante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Construcción de plantas de tratamiento siempre requiere muchos presupuestos. Y muchos presupuestos, ¿qué pasa? Corrupción. Han perdido 2 oportunidades aquí de cooperación japonés que quería construir una planta de tratamientos. No pasó. Se fue. Cooperación alemán vino de nuevo. También se fue a costa de ¿qué? Corrupción políticos. Entonces, si enfoca con este tema de construcción, el problema fundamental viene de aquí, la corrupción de la mente del hombre. Claro, la actitud, la conducta. Por eso tiene que enfatizar más cómo cambiar carácter, ¿no? Cómo fortalecer carácter y valor, que ellos tienen una actitud correcta hacia la sociedad. Por ejemplo, en Japón, en mi casa siempre los padres me enseñaban que no moleste a los otros, sus conductos de la vida, sí mismo también por los demás. Entonces, eso es la manera que nosotros siempre pensamos en japonés. Cómo mi comportamiento afecta al otro, primero de hacer algo. Entonces, aquí lo bota y dice algunas cosas, los comportamientos que realmente afectan a esas sociedades. El problema es ahí, ¿no? La educación dentro de la familia, también sí mismo. Entonces, yo creo que educación ambiental realmente tiene que enfatizar este punto, antes de dar informaciones y diferentes cosas. Este año empezamos CRIP Misión Verde. Es uno de los jóvenes que estamos capacitando, que ellos realmente toman iniciativa de ir a diferentes colegios e iniciar esta educación ambiental, que es lo que hemos explicado, que es basada en principios y valores. Y esa es la iniciativa que estamos enfocando de esta manera, ¿no? De trabajo anual, de cada día. La gente dice que CRIP solamente hace Unidos por Titicaca una vez al año. No, estamos trabajando de la manera más discreta, ¿no? Pero ahí tiene que empezar a, ¿cómo decir?, influenciar los alumnos, escuelas, profesores, padres. Ahí es el trabajo más sustancial. Unidos por Titicaca es un evento impacto social, ¿no? Para concientizar y sensibilizar a la población que hay problema de contaminación. Muchos tal vez no entienden que cuánto esta contaminación está avanzando. Entonces, diferentes maneras tenemos que trabajar, ¿no? No solamente científicos, gobiernos, políticos, no. La sociedad civil, cada uno de nosotros tenemos que tomar mi propia responsabilidad y poner algo, ¿no? Ahí se puede empezar a cambiar esta cultura. Es un trabajo difícil, sí, pero si no hace, ¿qué cambia? ¿No? Entonces, este es nuestro punto de vista, ¿no? Aunque haya pocas personas o pocos jóvenes, necesitamos empezar. Y por eso yo quería realmente convocar a los jóvenes, porque jóvenes tienen que tomar esta iniciativa. Ellos tienen poder de cambiar, ¿no? Todos los acontecimientos en historia, el poder de los jóvenes era el motor de cambio. Entonces aquí, en vez de ir a discotecas o a candelarias, beber y cosas así, ¿por qué no toma una etapa
para realmente tomar mi responsabilidad y con lo que yo puedo poner para iniciar un cambio. Eso es lo que CLIP estamos promoviendo. Así es. Sí. Bueno, en realidad has sido bastante claro con las ideas de Hiroyuki, y claro, es ese compromiso de ese cambio de comportamiento, ¿no? Sí. Ese cambio de comportamiento por una nueva cultura de relación, una cultura de relación con todo en realidad, Sí. ¿no? Con todo en realidad. Y en este caso particular, el problema que tenemos con la contaminación del lago Titicaca. Bueno, Hiroyuki, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que volvamos a poder tenerte siempre con nosotros. En realidad siempre es una motivación. Tengo entendido que, bueno, como hemos hecho el informe, se han hecho varias actividades y bueno, lo importante es generar una toma de conciencia, un cambio de comportamiento, y en eso también, a nombre de IDECA, estamos también para empujar el coche. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y quería decir una cosa. Sí, sí. Quería realmente disculpar el evento de ayer, que muchos se quedó fuera. Sí, el evento de Kenji. Sí, que aún una gran ahí cantidad de personas. también llovía. Es muy difícil de realmente ver cuánta gente va a venir, ¿no? Entonces, primero hemos organizado en Coliseo, cerrado ahí, y 2.700. Y me dio cuenta que tal vez habrá más. Entonces hemos cambiado Coliseo María Auxiliadora, 4.500. Y aún esto no fue suficiente. Entonces es el primer evento que nosotros hemos hecho, especialmente con Kenji, y no sabía que él tiene tanta influencia, y la gente haciendo colas muchas horas, y realmente yo quería disculpar a la gente que hacía cola y no pude entrar, ¿no? Entonces, próxima vez hacemos mejor. Así es. Bueno, teniendo en cuenta que cada vez la bola de nieve va creciendo, ¿no? Sí. O sea, hay una mayor conciencia, mayor cantidad de personas involucradas, Sí. y creo que bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, Sí. que haya mayor cantidad de personas involucradas y que tomen conciencia, ¿no? Sí. Bien, Hiroyuki, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este programa. Así es, Sí. gracias a ti más bien. Bien, llegamos de esta manera a esta segunda parte de educación ambiental con Hiroyuki. Luego de la pausa comercial vamos a tener una conversación con una representante política, una diputada de Bolivia, para que conversemos un poco brevemente sobre su experiencia. Vamos a la pausa comercial y retornamos. Bueno, y lo cierto es de que CLIP Latinoamérica no solamente desarrolló la actividad de, las múltiples actividades que ha desarrollado, también han involucrado algunas invitaciones que han hecho de carácter internacional, y especialmente con la hermana República de Bolivia. Y de la hermana República de Bolivia tenemos a una diputada nacional, ella es Yesenia Yarwi Albino, de Bolivia, que vino invitada por el CLIP, y bueno, estamos aprovechando para conversar un poco también con ella. Se trata de una mujer política, joven, de nuestro vecino país, hermano y vecino país. Y así es que, Yesenia, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un grato placer participar en su programa. Sin duda alguna ha sido un día muy provechoso para todos nosotros, y bueno, yo como boliviana me llevo una gran experiencia de Perú, porque también nosotros queremos replicar este tipo de actividades sociales, de ayuda, también de concientización hacia todos los jóvenes, pero también en el lado boliviano. Sin duda alguna, CLIP nos ha hecho llegar la invitación para que nosotros seamos partícipes como representantes bolivianos, y realmente ha sido una fuente muy inspiradora para que también lo repliquemos en nuestro país. Claro, para que haya una réplica del trabajo que se está haciendo, porque finalmente el lago es nuestro, ¿no? Es de ustedes y de nosotros. Bueno, y quizás, es la parte un poco de CLIP y de la cuestión de la conciencia ecológica, pero aprovechando tu presencia, Yesenia, para nosotros siempre ha sido, es una suerte de referente y de ejemplo, el proceso boliviano en el terreno político, ¿no? Y quizás sería interesante escuchar de ti misma esa experiencia, ¿no? La experiencia que una mujer joven metida en el campo de la política puede tener sobre este proceso boliviano que ustedes han tenido en estos últimos años, y que en realidad es un proceso que está siendo pues ejemplar a nivel latinoamericano. Claro,
eso no quiere decir que también hay limitaciones, errores, se han cometido, seguramente no todo es perfecto, pero tu punto de vista sobre el proceso que ustedes llevan en su país, en el terreno político. Bien, sí es sin duda alguna un reto muy importante para mí. Yo soy la diputada más joven a nivel Latinoamérica de Bolivia, tengo 22 años, realmente orgullosa de representar a la capital de mi país, Chuquisaca, del departamento, y bueno, a la ciudad de Sucre. En el campo político, dando a conocer también al pueblo peruano, también al país republicano de Perú, estamos sufriendo de alguna manera algunas connotaciones, diferentes situaciones en la cual ahora se están dando a reflejar, estamos dando a conocer también algunas coyunturas que antes no se ha dado. Es por eso que también, si bien ha habido cosas muy importantes en el gobierno de Evo Morales, hay también cosas en las cuales se va descuidando. Es decir, es parte de la coyuntura, es parte de los años que van atravesando, es necesariamente tener mucha voluntad política y como experiencia personal, como joven, yo me refiero a que uno a veces siente la impotencia de poder cambiar un paradigma lógico político. Es decir, en una opinión personal, yo a veces me siento atadas de manos y de pies cuando en un congreso se tienen los 2/3 para decidir por toda Bolivia. También es indignante ver, o es también un poco un impedimento ver que las logias de poder político atan de manos y de pies a otras personas que no pueden incidir en decisiones políticas. Es decir, prefieren a un partido de gobierno y no así prefieren defender a su región. Yo acabo de salir de una huelga de hambre de 9 días en la cual yo he estado defendiendo los recursos para mi departamento. ¿Y qué es lo que se ve? No se ve una concientización, no se ve tampoco de alguna manera que la gente está hablando, está reclamando, se está movilizando, cuando también hay personalidades y autoridades que no son capaces de ir a escuchar. Bueno, y eso pasa en diferentes gobiernos, eso pasa en diferentes países, pero es necesario que también como jóvenes, como también nuevos agentes de cambio, lleguemos a dar un ejemplo totalmente distinto. Es por eso que también nosotros pedimos a diferentes autoridades que antes que haya una movilización, que antes que se refieran a cualquier tipo de coyuntura, una autoridad debería ir y tener la voluntad política de poder tener una reunión antes de cualquier consecuencia, antes de cualquier coyuntura que dé a conocer tal vez un aspecto desfavorable. Es por eso que también es necesario recalcar diferentes actividades que vamos realizando. Yo como parlamentaria, en realidad, he marcado la diferencia haciendo un trabajo muy distinto. Si bien nuestro trabajo constitucionalmente en Bolivia se refiere a la fiscalización, a la legislación, como también a la gestión, nosotros hemos abordado un trabajo totalmente distinto. Hay propuestas, leyes que por más buenas que sean, no son aprobadas, porque hay también algunos favoritismos políticos y hay también algunas situaciones en las cuales como jóvenes nos sentimos como de alguna manera discriminados. Y es por eso que he encontrado una manera de trabajar distinta y creo que también es necesario dar a conocer a la población de Puno y Perú para que también diferentes autoridades puedan replicar con trabajo y acción realizada los resultados que hemos ido teniendo. Hemos realizado diferentes reuniones con organismos internacionales para que ellos hagan y nos ayuden a hacer los diferentes encuentros internacionales, talleres, conversatorios, seminarios, gestión, dar a la población resultados y decirte que hasta ahora nosotros hemos generado tanta conciencia en los jóvenes que ahora son participantes de todas nuestras actividades, esperan que realicemos este tipo de conversatorios, que les generemos fuente de inspiración para que ellos sean generadores de oportunidades, contagien a otros jóvenes. Y con decirte que gracias a todo esto hemos llamado la atención de una universidad coreana de Pukyeong y que hemos firmado un convenio internacional para que demos becas también a jóvenes bolivianos. Hemos realizado un trabajo tan exhaustivo con más de 12 países
y que también han ido a la capital a la capital de Bolivia, a Sucre, y que han dado a conocer las diferentes becas para que jóvenes que no manejaban esta información de poder ir al extranjero, de poder formarse, y que también estamos seguros que el camino de la meritocracia, la educación, la formación académica puede ayudar a que jóvenes tengan una mentalidad muy amplia y que ellos, una vez teniendo esta experiencia, lo repliquen en su país. Y es gracias a ello que varios jóvenes que no conocían absolutamente nada de estas oportunidades, teniendo talento, teniendo también tanta motivación e inspiración de ser agentes de cambio, dejaban pasar los años. Es decir, desde los 14 años, varios jóvenes que nos estén escuchando, hasta los 25, tienen la oportunidad de hacer intercambios con diferentes países del mundo, donde les pagan por estudiar, donde les pagan por viajar, donde les pagan por representar a su país. Es por eso que, no viendo de manera efectiva o económicamente, pero es necesario que ellos tengan una motivación. Es necesario que ellos también puedan generar oportunidades y es necesario que nuevos jóvenes se contagien de este tipo de actividades. Así es. Bueno, interesantísimo. En un corto tiempo nos has dicho muchas cosas, Yesenia. Te agradecemos esa experiencia que está desarrollando y en realidad ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo político juvenil efectivo, ¿no? que se nota en tu trabajo. Bueno, y seguir adelante y qué bien que en nuestra hermana República de Bolivia haya representantes políticos jóvenes, mujeres, y con ese empuje que tú tienes, ¿no? Seguramente nuestros televidentes, las chicas que han estado escuchando, ya se pueden estar animando, ¿no? O sea, la política es eso, la política es servicio, ¿no? La política es servicio. Y en realidad que muchos jóvenes, y ahora yo entiendo a varias personas cuando ven la política como algo reacio, que no debería existir. Es más, hablemos de política y no quiero escuchar. Es que si nosotros no somos parte de las decisiones y nosotros no damos el ejemplo, ¿cómo queremos que cambien las siguientes generaciones? Es por eso que también jóvenes que nos estén escuchando, tenemos que ser parte de la decisión, tenemos que ser parte de la diferencia social y por sobre todo también tenemos que ayudar a que diferentes familias, a que la diferente ciudadanía que tienen también en Perú pueda contagiarse de ustedes, porque ustedes son un ejemplo y pueden brillar hacia el futuro. Así es. Muchísimas gracias, Yesenia. Ha sido un gusto conversar contigo y qué buena invitación que hizo CLIC Latinoamérica para traerte acá a Puno. Y bueno, la idea es de replicar también allá, ¿no? Pero seguramente que sí, va a ser así, con el empuje que le pones a las cosas, va a salir así. Muchísimas gracias por tu presencia, Yesenia, y espero que no sea la primera ni la última vez que estamos invitándote para estas actividades, ¿no? Muchas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias. Yo agradezco infinitamente a CLIP, a esta organización por la invitación y por sobre todo agradezco a todo Puno por la maravillosa acogida que nos han dado en acá y por sobre todo también este día que hemos tenido de limpieza ha sido un día extraordinario. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Hemos conversado con Yesenia Yarbu Albino, ella es diputada nacional y bueno, fue invitada por CLIP Latinoamérica y bueno, es diputada nacional y de paso también hemos conversado un poco cómo funciona, cómo operan los políticos jóvenes con empuje, con garra que hay en Bolivia. Bien, de esa manera llegamos a nuestro punto final. Nuestro punto final, como todos los martes, ya acabó el programa, pero hay un mensaje que siempre tenemos que dar de las actividades de IDECA. El domingo 10 de junio, el programa Culturas Andinas y Género de IDECA realizará el primer taller de la escuela comunitaria, El Caminar de las Mujeres, a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Huacullani. Están invitados todas y todos para participar en ese taller, que en específico se tratará sobre identidad y cultura aymara. Así es que este importante programa de culturas andinas y género que está desarrollando este novedoso programa de escuela comunitaria, están cordialmente invitados. Vamos a permanentemente informar sobre esa actividad de la escuela comunitaria. Y el día de mañana, no se olviden, siempre a las 9:30 de la mañana, hablemos de nuestro mundo en Radio Pachamama, la parte radiofónica, la versión radiofónica de nuestro equipo de comunicación. El equipo de comunicación
hoy hace televisión y mañana se van a hacer radio. Hablemos de nuestro mundo en Pachamama a las 9:30 de la mañana. Bien, de esa manera llegamos al punto final y con nosotros, muchas gracias, con nosotros hasta la próxima semana y muchas gracias a ustedes. Hasta entonces.